Que aquí en Habla San Juan, y lo decíamos con Caro, durante el transcurso de esta semana hubo sesión en la Cámara de Diputados. Una sesión clave en la Cámara de Diputados y hablamos fundamentalmente de la ley de coparticipación municipal, algo muy esperado, ampliamente debatido en estos últimos años que finalmente se dio y tiene que ver ni más ni menos con la distribución de los fondos en los 19 departamentos de San Juan. La verdad que es algo muy importante, la ley de responsabilidad fiscal, lo que implica también esto, o en cuanto a la situación de cada uno de los departamentos en esta especie de premios y castigos, pero ya vamos a conocer un poco más respecto al tema. Sí, porque temas muy importantes, interesantes, y por eso vamos a saludarlo y ya los vamos a hablar con Carlos Munizaga, diputado provincial. Carlos, ¿cómo estás, diputado? Buen día, ¿cómo anda? Un placer estar aquí, Caro, Nico. La verdad que se disfruta mucho del programa siempre. Bueno, muchas gracias, diputado. Bueno, una sesión muy importante, la que se llevó adelante esta semana, y con un tema histórico, porque si no recuerdo mal, la única provincia ahora va a ser Jujuy, que no tenía ley de coparticipación municipal, era San Juan, y ya ahora deja de serlo solamente Jujuy. Sí, justamente era una deuda pendiente institucional que necesitaba San Juan para el desarrollo de los municipios, para la planificación de los municipios. Estamos dando un salto de calidad manifiestamente superador al sistema que teníamos anteriormente, en donde los municipios, la forma que tenían de alguna manera participar de los recursos federales o de los recursos provinciales que los propios vecinos de los municipios aportan con el pago de sus impuestos, ya sea el IVA o impuestos provinciales como automotor, inmueble o ingresos brutos. La única forma como funcionaba el sistema era con una asignación fija de recursos que se asignaba anualmente en la ley de presupuesto, y con esta ley de coparticipación lo que permite es que se establezca un porcentaje, y ese porcentaje siempre vaya atado a la suerte de la recaudación, y más en procesos como los que actualmente tenemos, que son inflacionarios y que llevan a que las recaudaciones de impuestos federales y de impuestos provinciales vayan actualizándose y aumentando mes a mes. Le permite a los municipios recibir en forma automática esos recursos y esos porcentajes, y no estar de alguna forma atados a esa suma fija que con el paso de los meses durante un año quedaba desactualizada. Esa es la realidad. La discrecionalidad y a su vez esto, ¿sí? Que no se actualizaban los montos, básicamente. Claro, y en definitiva lo que implica es mayor cantidad de recursos para disponer de los municipios. En esto ha habido un esfuerzo del gobierno de la provincia, porque son leyes complejas, no son leyes comunes, necesitan acuerdos, se las denomina leyes convenios, en donde se requiere esos consensos previos trabajados entre el órgano que va a repartir los recursos, que en este caso es la provincia o la escala superior, y los municipios, y eso llevó todo un tiempo, todo un año, hasta que se han logrado esos acuerdos, y la provincia ha puesto a disposición de los municipios más recursos para repartir, y eso es lo que ha habilitado de alguna manera esos acuerdos, porque nadie pierde, que es uno de los a eso iba, paradigmas, ¿no? Diputado, porque me imagino que cuando se votó se fue unánime, ¿sí? Todos estuvieron de acuerdo, pero me imagino que habrá sido complicado ponerse de acuerdo, porque cada municipio, cada departamento pedía un poquito más de porcentaje, ¿no? Vuelvo a decir, el proceso fue, es real lo que vos planteas, Nico, pero el proceso fue bien trabajado previamente a que el proyecto de ley llegara a la Cámara de Diputados. Hubo un año de trabajo, o más de un año de trabajo, entre la Secretaría de Hacienda de la provincia y las Secretarías de Hacienda de cada municipio, en donde fueron armonizando, acordando cuál iba a ser la masa de recursos primaria o general, que se llama, que se iban a poner a disposición, y a partir de ahí lo que garantizaba es que ningún municipio perdiera, es decir, que tuvieran desde ya más recursos disponibles a lo que venían teniendo en el sistema anterior de asignación fija. Y ese primer paso, digamos, es el que habilita a que el acuerdo se pueda celebrar. Cuando la provincia pone a disposición de los municipios, a partir del porcentaje que otorga, 20% para los impuestos provinciales, para la recaudación de impuestos provinciales, y 14,5% para lo que viene por recaudación de impuestos federales, lo que es coparticipación federal, ya garantizaba un piso mayor al que tenían anteriormente, con lo cual la discusión de cuánto le va a tocar a cada municipio se hacía más fácil. Sí, porque todos iban a recibir más. Todos iban a recibir más, y eso es lo que permitió, y también ha habido generosidad de los intendentes en acompañar, y en la Cámara de Diputados esto lo hemos charlado, ya hubo buena predisposición por
por la importancia que tiene de pasar a un sistema que brinda mayores garantías, que es automático, que establece indicadores razonables y que dejamos de lado aquel parámetro prácticamente único que tenía el sistema anterior, que era la masa salarial para asignarle recursos a los municipios, y creo que esto habilita que tengan los intendentes a partir de ahora cuenten con mayor previsibilidad, que cuenten con... Sí, mayor previsibilidad, pero también con mayor responsabilidad. También. Porque en esto marcábamos al comienzo, estamos hablando de premios y castigos, de un equilibrio fiscal que deben sostener, hay un límite en la contratación de empleados de planta permanente. En muchos casos hemos debatido y hemos criticado esta situación que se daba, que las comunas que más empleados municipales tenían recibían más dinero, claro, cuando debe ser todo lo contrario, sobre todo si no es necesario en una población chica. ¿Cómo va a ser puntualmente esto en base a la responsabilidad? Lo que trae aparejado la ley de coparticipación, digamos, es su otra cara, o su, garantía de eficiencia y de equilibrio presupuestario, que es la ley de responsabilidad fiscal, que es lo que está planteando usted, Carolina, y justamente lo que establece es determinadas reglas para garantizar o mantener los equilibrios fiscales de los municipios, porque hay otra cuestión que hay que destacar, que en San Juan tenemos municipios con equilibrio presupuestario. No hay municipios deficitarios. Eso hay que destacarlo y ponerlo en evidencia. No tenemos municipios que Quizás tengan... no tienen municipios deficitarios, pero sí, donde con el mismo dinero vemos municipios que crecen. Por supuesto. Sí, Y municipios que no, departamentos que crecen y departamentos que no. Eso sí, tiene mucho que ver con la gestión. Eso ahí se ven las diferencias de gestión real. Y cómo priorizan la inversión de los recursos cada administración en cada departamento, pero no hay municipios que estén en rojo, digamos, que gasten más de lo que reciben. De alguna forma hay equilibrio presupuestario en los municipios de la provincia, y con esta ley eso se garantiza. Y además se garantiza de que exista también responsabilidad para la incorporación de personal, que esa incorporación de personal vaya, o ese aumento de personal tenga criterios objetivos como aumento de población, la cuestión del endeudamiento también con responsabilidad, porque en San Juan tampoco los municipios se endeudan. Nosotros vemos otras provincias en donde existen municipios que empiezan a emitir bonos o han pasado por esos procesos de emisión de bonos, de endeudamiento, y con este sistema de coparticipación más responsabilidad fiscal, bueno, lo que se busca es también establecer premios para quienes administran eficientemente los recursos. Se establece un fondo especial, que es el Fondo de Desarrollo Regional, para financiar proyectos de infraestructura que impliquen desarrollo, y que se va a estar disponible a aquellos municipios que mejor eficiencia tengan en el manejo de los recursos, tengan mejor, de alguna manera, equilibrio y superávit en sus presupuestos. Diputado, otro de los temas que se trató fue la modificación de la ley de IPB. ¿De qué se trata esto? Bueno, la ley del IPB data ya de más de 40 años en la provincia de San Juan, y había una cuestión organizativa, orgánica, que había que acomodar, que era la dirección del IPB en la ley original. Es una entidad descentralizada, el IPB tiene personería jurídica propia, distinta de la administración central. Históricamente intervenida, además. Claro, intervenida justamente porque el órgano de dirección era una comisión directiva, que no estaba solo compuesta por un representante, digamos, o un funcionario designado por el Poder Ejecutivo, sino participaban también entidades empresariales, de la construcción, del sector sindical, y esto en la práctica no se cumplía, y funcionaba la figura del interventor como como el organismo de conducción del instituto. Entonces, ¿qué se ha hecho? Como en la práctica no existe esa comisión directiva que la ley fijaba, se ha acomodado esa situación, se ha modificado la ley y se ha fijado que el órgano de dirección va a ser un director del IPB, junto con un subdirector, designados por el Poder Ejecutivo, y también algún acomodamiento en las direcciones propias del instituto que la misma ley fijaba, que se han establecido y se han acomodado funciones. Y después otra cuestión importante que se ha modificado en la ley, que es el sistema de fijación de cuota
por las viviendas que son adjudicadas y la actualización de las mismas. Y eso es fundamental, porque hasta Sí. hoy no se actualizaba esa cuota. Es decir, yo comenzaba a pagar mi casa en el año 90 y hoy pagaba lo mismo. Sí, o se pago lo se fijaba el valor de la cuota cuando se entregaba la casa y a partir de ahí quedaba establecido y no tenía modificaciones. mismo. ¿Y ahora cómo va a Claro, ser? ¿cómo va a Y ser? bueno, el sistema? a los fines de alguna manera enriquecer o abastecer con más recursos al IPB para que pueda realizar más casas y tener cuotas más justas, se establece un procedimiento con coeficientes que ya están creados a nivel nacional, unidades, digamos, para primero determinar cuál es el valor del metro cuadrado de la casa que se entrega, Sí. en base a los costos de construcción. Hoy una casa del IPB, según el índice UBI, que es el que se va a aplicar, está en 1.200.000 pesos, una casa de entre 55 y 60 metros cuadrados. A partir de ahí se saca el valor del metro cuadrado de la casa y conforme a los metros cuadrados que tenga la casa que se le entrega es el valor de la casa. Y eso se divide después entre la cantidad de adjudicatarios y se establece un valor de una cuota. Cuando ese valor de la cuota nunca puede ser superior al 20% del ingreso total del grupo familiar mensual, digamos. Y además, fijado ese valor de la cuota, que tiene ese tope máximo, se establece un sistema de actualización que, bueno, tendrá en cuenta los índices de consumidores que publica el INDEC, más los índices UBI que tienen en cuenta los costos de construcción del metro cuadrado, que esos también se van actualizando por ley. Pero nunca va a superar el 20% de la capacidad de ingreso del grupo familiar. Y además se le deja la atribución al IPB para que subsidie la cuota cuando la situación lo amerite, sea de emergencia, hay una situación que se analice el caso concreto, tenga los subsidios correspondientes y que la cuota no sea una cuestión de... Sí. Porque no es una entidad financiera el IPB, digamos. El tema empezaba, si ya hay morosidad con el pago de algunas cuotas que eran irrisorias, ¿no? Porque pagar 50, 100 pesos, imagínate si aumenta, ¿no? Sí, bueno, habrá que también ajustar los mecanismos de recupero, de Sí, control, de porque cobro esto es y- importante, tiene que ver con un sistema Y solidario. también es hay decir, la muchas construcción familias de que uno viviendas. se encuentre que dicen, yo la verdad que podría pagar más. Sí, sí, también. Y pago 100 pesos. Sí. Hay gente que está pagando 100 pesos hoy. Sí. Bueno, es importante decir Casas que es de entregadas aquí en más, la por década del supuesto. 90 están pagando 100 pesos. Claro. Claro, sí. Entonces, lo que también hay que aclarar es que este sistema de cuotas va a ser desde la sanción de la ley en adelante, digamos, Claro, no hacia es las retroactivo. nuevas adjudicaciones de vivienda. No a quienes ya las tengan adjudicadas. Veremos cómo funciona y como toda ley es perfectible, pero bueno, se ha visto este mecanismo como un modo de encontrar mayores recursos para financiar el organismo y poder hacer más casas. Y hablaban también respecto a otro proyecto que tiene que ver con los inmuebles, la posesión veinteañal, que se ha modificado en relación a esto muy brevemente. Bueno, hay un sistema de regularización dominial que se llama, que estaba fijado a nivel nacional y que en San Juan no tenía aplicación, permite lograr la escritura que acredite la propiedad de una vivienda cuando se demuestra una posesión por largo plazo sin necesidad de ir a un juicio de posesión veinteañal. Que por ahí los juicios tienen su costo, entonces esto es un trámite administrativo que se ha fijado, que ya lo autoriza la ley nacional, para las posesiones de inmuebles anteriores o 3 años anteriores mínimo a 1992. Posterior a 1999 deberán ir a juicio, pero con anterioridad a 1992, si se acredita, no solo con testigos, sino con Sí, el pago de impuestos, documentación, sobre y a lo mejor tienen hasta el boleto de compraventa. A veces hay problemas con las mismas casas del IPB, en donde las terminaron realizando empresas, eran las dueñas de los terrenos y esas empresas han desaparecido y esos inmuebles nunca pasaron al IPB, entonces el IPB no puede escriturar a nombre de los actuales adjudicatarios. Entonces todas esas cuestiones para tener solución y que quien es titular de una vivienda pueda tener su escritura que acredite propiedad. Diputado, ¿cuándo va a ser oficial su candidatura a intendente de Rawson?
Estoy trabajando firmemente en el departamento, caminando. Digo, la candidatura oficial la marcan los tiempos electorales, la ley electoral, pero uno ya, y en esto no escatimo, expresar la vocación de trabajar por el departamento, de ejercer mi función correctamente como legislador que hoy soy, como representante, y ponerse a disposición del vecino, porque creo que eso necesitamos de los políticos. Los que tenemos hoy una responsabilidad política, estar en la calle, ponernos al servicio, escuchar, cercanía. Hay momentos muy delicados y por supuesto tenemos que estar quienes tenemos un lugar en la política más incómodos que el propio vecino, y para estar muy incómodos tenemos que hacer cargo de lo que más podamos, de problemas y de traer solución. Sí, eso pero, lo escuchamos de todos los pero políticos, pero eso ya podemos decir que va a ser candidato a intendente. Yo estoy trabajando para ser candidato a intendente de Rawson. Estoy trabajando con firmeza, y a partir de este trabajo que le expresaba Carolina, si uno logra aceptación, si logra confianza porque ha trabajado bien, de poder disponer de mayores responsabilidades como es una intendencia, seguramente la candidatura estará avalada, estará... ¿Y usted ve la respuesta? ¿Usted ve la respuesta de los vecinos? Y estamos trabajando cuando camina, ¿no? Sí, estamos trabajando, siempre uno se entusiasma. ¿El aval político más allá de los vecinos? Y estamos trabajando para que al gobernador también le vaya bien. Uno estando en la calle, como le decía recién, también colabora con el intendente para que le vaya bien, y colabora con el gobernador para que le vaya bien, sin mezquindades políticas y sin hablar mal del otro, sin echar culpas a otro. La sociedad ya no tiene margen de andar escuchando críticas, quieren que les resuelvan los problemas, por más pequeño que sea, por lo menos dame una mano, acompañame, guíame. ¿Y qué opina de la gestión de Juan Carlos Gioja? Siempre se puede destacar cosas que se han hecho bien y criticar las que están faltando. Yo creo que por ahí no tengo autoridad para ponerle una calificación. ¿Pero fueron más cosas las positivas o las negativas? Se ha trabajado muy bien con la cultura, hay muchos reclamos en los barrios respecto a los servicios, la limpieza, uno cuando escucha está faltando limpieza, el trabajo con la plaza, la iluminación. Hay barrios en donde a lo mejor se ha llegado con mejor intervención de parte del municipio, pero hay muchos barrios en donde esa queja se presenta, y la verdad que uno llega para poner toda la capacidad y explicar cómo vamos a poner mejor el barrio, cómo vamos a hacer para que la plaza esté mejor, cómo vamos a eliminar mejor, cómo vamos ¿fueron a pocos brindar... recursos o fue mal distribuida? ¿Fue mal distribuido el dinero? Yo no sé si fueron un poco los recursos. Digo, porque estamos hablando de Rawson. Sí, pero es un departamento muy grande. Sí. Es muy grande. A veces las situaciones también generales y macroeconómicas impactan. A veces el acompañamiento del equipo y de los funcionarios no responden a las expectativas que pueda tener el intendente, y todas esas variables influyen. ¿Y la planta permanente, por ejemplo? Se hablaba de que había incorporado a 200 personas en planta permanente. Yo Surgió creo que desde el mismo sector político, por sí, eso hay que ser muy responsable con ese tema. Hoy la sociedad está reclamando, como decíamos, administraciones eficientes, responsables, equilibradas en personal. Lo cierto es que había una cantidad de personas en una situación de contratación que ya llevaban una gran cantidad de años, pero a la par hay que... además de privilegiar esas situaciones, también hay que pensar en el resto de la comunidad. Digo, 200 personas que me parece que nadie desconoce sus derechos, la necesidad que se den reconocidos sus derechos, no pueden llevar o perjudicar la administración y los recursos que le deben llegar a 120.000 que viven en el departamento. ¿Pero en qué condiciones están estas 200 personas? Van a ingresar a la planta permanente. ¿Pero van a poder ingresar a la planta permanente o qué Ya va a pasar con respecto a No, esto? ya está tomada la decisión. Ya se ha tomado la decisión, y se han realizado las instrumentaciones y los actos necesarios para que ese ingreso se dé. Y bueno, ha sido la decisión del Ejecutivo Municipal de que eso se cumpla, y
por supuesto que cuando esos derechos se adquieren es difícil después volver atrás y lo cierto es que había gente trabajando en condiciones de contratación, a veces... O sea, se les ha regularizado la situación, pero usted, en el caso de ser intendente, el próximo año se va a encontrar con estas 200 personas. Sí, trataremos de planta. respetar los derechos, pero hacerlas cumplir también la función y el servicio que le deben brindar al vecino de Rawson. Bueno, si estuviese vigente la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados, esto no podría haber pasado, por ejemplo. Y tendría que tener el aval de una comisión fiscal, que es la que se ha creado por la ley, que es la que habilita este tipo de incorporaciones en base al crecimiento de la población, en base a la extensión de servicios y demás, interviene como un órgano de contralor y de resguardo de los equilibrios presupuestarios de las plantas de personal. ¿Y algún parámetro en cuanto a la erogación que esto significa para el municipio? Y la verdad que no tengo previsto presupuestariamente, pero la mayoría entra en la categoría más baja, que es categoría 14, pero estamos hablando de 200.000 pesos mensuales tranquilamente la incorporación de este personal. A ver, diputado, para cerrar, ¿hace bien la provincia si adelanta las elecciones y no hacerlas paso aquí? ¿Está de acuerdo usted? Yo estoy de acuerdo. Creo que hay escenario y reclamo de la ciudadanía para que en esto seamos más austeros desde la política, que acotemos los marcos de elecciones, que si se pueden elegir nuestros representantes en una elección, creo que es lo más conveniente. Diputado provincial Carlos Munizaga, le agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy amable.